Déjame contarte algo que incomoda a la mayoría de la gente. Tu amigo inteligente y educado comparte una historia completamente falsa en redes sociales, presentada como un hecho. Tu padre te reenvía un artículo que es propaganda obvia. Tu colega defiende apasionadamente una postura basándose en información que es demostrablemente falsa. Y te preguntas, ¿cómo pueden creer esto? ¿No verifican los hechos? ¿No pueden ver que esto es claramente falso? Pero esto es lo que la mayoría de la gente no entiende sobre la desinformación. Caer en ella no es una cuestión de inteligencia ni educación, es una cuestión de psicología. Se trata de cómo los cerebros humanos procesan la información, cómo las emociones anulan la lógica, cómo la identidad tribal moldea lo que aceptamos como verdad. ¿Y la verdad incómoda? Todos somos vulnerables a ella, todos y cada uno de nosotros, incluyéndote a ti. Porque la desinformación no triunfa siendo obviamente falsa, triunfa explotando vulnerabilidades psicológicas que todos compartimos, sesgo de confirmación, razonamiento emocional, lealtad tribal, atajos cognitivos que suelen ser útiles, pero que pueden convertirse en armas. Quienes caen en la desinformación no son tontos, son humanos. Sus cerebros hacen exactamente lo que los cerebros evolucionaron para hacer, lo que, lamentablemente, los hace susceptibles a la manipulación por parte de actores que comprenden estos mecanismos psicológicos y los explotan deliberadamente. Hoy exploraremos la psicología de quienes caen en la desinformación, no para burlarnos de ellos ni sentirnos superiores. Dado que esa superioridad es peligrosa, nos ciega a nuestras propias vulnerabilidades, sino para comprender qué hace que la desinformación sea tan psicológicamente atractiva, por qué las personas inteligentes creen en cosas falsas y qué revela esto sobre cómo procesamos la información. Porque comprender esto no es solo académico. En la era de la guerra de la información, comprender cómo funciona la desinformación es esencial para protegernos y proteger a los demás de la manipulación. Uno de los factores psicológicos más importantes que hace a las personas vulnerables a la desinformación es el sesgo de confirmación. Esta tendencia consiste en buscar, interpretar y recordar información que confirma lo que ya se cree, mientras se descarta o ignora la información que contradice dichas creencias. El cerebro no es un procesador de información neutral, es un razonador motivado que intenta mantener la coherencia con la visión del mundo existente. Por lo tanto, cuando se encuentra con información que coincide con lo que ya se piensa, el cerebro la acepta fácilmente, a menudo sin mucho escrutinio, pero cuando se encuentra con información que desafía las creencias, el cerebro se vuelve escéptico y encuentra razones para descartarla o justificarla. Psicológicamente, esto tiene mucho sentido desde una perspectiva evolutiva. Actualizar constantemente las creencias con base en nueva información es cognitivamente costoso y socialmente arriesgado. Si cambiaras de opinión cada vez que te encontraras con información contradictoria, nunca tendrías creencias estables que guiaran tus acciones. Y en los entornos tribales donde evolucionó nuestra especie, tener creencias alineadas con el grupo era crucial para la supervivencia. Equivocarse con el grupo era más seguro que acertar solo. Así, nuestros cerebros evolucionaron para ser conservadores con el cambio de creencias, para proteger las existentes, para buscar información que las confirme y para resistir la información que la refute. Lo que hace que esto sea particularmente peligroso con la desinformación es que crea cámaras de eco donde las falsas creencias se refuerzan en lugar de corregirse. Si crees que las vacunas son peligrosas, buscarás información que confirme esa creencia. Encontrarás comunidades de personas que comparten historias sobre lesiones causadas por vacunas. Interpretarás eventos ambiguos como prueba de tu creencia y descartarás la evidencia científica como propaganda de las compañías farmacéuticas. Tu cerebro no está funcionando mal, está haciendo exactamente lo que evolucionó para hacer, proteger tus creencias de la revisión. Pero en un mundo donde la desinformación se crea deliberadamente para confirmar sesgos específicos, esta tendencia natural se convierte en una vulnerabilidad que los actores maliciosos explotan. Otro factor crucial es el razonamiento emocional y la forma en que las emociones fuertes prevalecen sobre el pensamiento crítico. La desinformación que provoca miedo, ira o indignación moral
se propaga más rápido y se cree con mayor facilidad que la información neutral. Esto se debe a que las emociones, especialmente las negativas, captan la atención y se perciben como importantes. Cuando algo te enoja o te asusta, tu cerebro interpreta esas emociones como señales de que esa información es relevante y verdadera. Si me hace sentir tan fuerte, debe ser importante, debe ser real. Pero las emociones no son indicadores fiables de la verdad, solo son indicadores de lo que tu cerebro percibe como relevante para tu supervivencia o tus valores. Psicológicamente, las emociones fuertes activan la amígdala y suprimen la actividad de la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable del pensamiento crítico y la evaluación racional. Cuando estás emocionalmente activado, eres literalmente menos capaz de pensar analíticamente. Estás en modo de reacción, no de reflexión. Y quienes generan desinformación lo saben. Crean contenido específicamente diseñado para provocar fuertes respuestas emocionales, porque las personas emocionalmente activas son menos propensas a verificar los hechos, menos propensas a pensar críticamente, más propensas a compartir y más propensas a creer. Lo particularmente insidioso es que, una vez que aceptas información en un estado emocional, esta se incorpora a tu sistema de creencias. Más tarde, cuando estás tranquilo, no vuelves a reevaluarla. La creencia persiste aunque se haya formado en condiciones de juicio alterado, y si alguien la cuestiona, la defenderás usando el sesgo de confirmación, buscando razones por las que debe ser cierta, porque admitir que creíste algo falso es psicológicamente incómodo. Así, la manipulación emocional que te llevó inicialmente a creer en información errónea se ve reforzada por sesgos cognitivos que te impiden reconocer tu error más adelante. También está el papel de la identidad social y la epistemología tribal a la hora de determinar lo que las personas aceptan como cierto. Para muchas personas, las creencias no se centran principalmente en comprender con precisión la realidad, se centran en señalar la pertenencia a un grupo, en demostrar lealtad a su tribu. Si aceptar cierta información implica contradecir a su partido político, su comunidad religiosa o su grupo ideológico, se está psicológicamente motivado a rechazarla, independientemente de su solidez. Porque aceptarla significaría traicionar a la tribu, arriesgarse al rechazo social y socavar la identidad. Y los humanos somos profundamente tribales. La pertenencia es más importante para nuestro cerebro que la objetividad. Psicológicamente, esto se denomina cognición protectora de la identidad. Tu cerebro protege tu identidad social aceptando información que apoya la narrativa de tu grupo y rechazando información que la amenaza. Si eres políticamente conservador y alguien presenta información que sugiere que el cambio climático es real y está causado por los humanos, aceptar esa información podría significar coincidir con los liberales, lo que se percibe como una traición a tu identidad política. Así, tu cerebro encuentra razones para rechazar la información, no porque hayas realizado un análisis riguroso, sino porque aceptarla tendría un costo social y psicológico. Lo que hace que esto sea particularmente resistente a la corrección es que los hechos por sí solos rara vez cambian de opinión cuando se trata de identidad. Presentar a alguien información precisa que contradice la narrativa de su tribu suele ser contraproducente, llevándolo a redoblar sus falsas creencias en lugar de actualizarlas. Esto se llama el efecto contraproducente, porque no solo estás cuestionando sus creencias, implícitamente estás cuestionando su identidad, su comunidad, su sentido de pertenencia, y la gente aceptará falsas creencias antes que arriesgarse a perder su tribu. Esto no es estupidez, es el cerebro humano que prioriza la supervivencia social sobre la precisión individual, lo cual tenía sentido evolutivamente, pero crea vulnerabilidad a la desinformación en contextos modernos. Otro factor significativo es la facilidad cognitiva y el efecto de la fluidez de procesamiento. La información fácil de procesar se percibe como verdadera si algo se repite con frecuencia, si se presenta de forma sencilla, si utiliza lenguaje y conceptos familiares. El cerebro experimenta fluidez de procesamiento y esa fluidez se interpreta inconscientemente
como verdad. Por eso, la repetición es una herramienta de propaganda tan poderosa. Cuantas más veces se escucha algo, incluso algo falso, más verdadero se percibe. El cerebro confunde la familiaridad con la exactitud. Ya lo he oído antes, así que debe ser información fiable. Psicológicamente, esto se debe a que el cerebro utiliza atajos mentales, heurísticos, para evaluar la información rápidamente sin un análisis profundo. Uno de estos atajos es: lo familiar es igual a verdadero. Normalmente, esto funciona bien. Las cosas que se han encontrado repetidamente suelen ser fiables, pero esta heurística puede explotarse. Si alguien repite una mentira suficientes veces en suficientes plataformas, empieza a parecer cierta, incluso para quienes inicialmente eran escépticos. La repetición crea familiaridad. La familiaridad facilita el procesamiento y la facilidad de procesamiento se interpreta inconscientemente como validez. Lo que también ocurre es que la desinformación simple y narrativamente coherente es más fácil de procesar que la verdad compleja y matizada. Las teorías de la conspiración, por ejemplo, suelen ofrecer explicaciones simples para sucesos complejos. Decir que el estado profundo lo controla todo es más fácil de procesar que comprender la compleja interacción de las fuerzas políticas, económicas y sociales que realmente configuran los acontecimientos, y esa simplicidad hace que las teorías de la conspiración parezcan verdaderas. El cerebro prefiere las narrativas simples y coherentes a la realidad compleja y ambigua. Así, incluso cuando la narrativa simple es falsa, resulta más satisfactoria, más explicativa y más verdadera que la verdad confusa y compleja. Y una vez aceptada la narrativa simple, es psicológicamente difícil cambiarla por una compleja, incluso cuando ésta sea precisa. También existe el efecto Dunning-Kruger y la excesiva confianza en la propia capacidad para detectar la desinformación. Muchas personas que caen en la desinformación creen ser demasiado inteligentes para ser engañadas. Creen que su capacidad de pensamiento crítico las protege. Pero el efecto Dunning-Kruger muestra que las personas con conocimientos limitados en un área a menudo sobreestiman su competencia. No saben lo suficiente como para reconocer lo que desconocen. Por lo tanto, se sienten seguros al emitir juicios sobre información que, en realidad, no están capacitados para evaluar. Y ese exceso de confianza los hace vulnerables porque no ejercen el escepticismo adecuado ni buscan la orientación de expertos. Psicológicamente, esto se conecta con la metacognición, la capacidad de evaluar con precisión el propio conocimiento y razonamiento. Las personas con baja metacognición no reconocen los límites de su comprensión. Por lo tanto, se sienten capacitadas para evaluar información científica, política o técnica compleja sin experiencia. Investigan por su cuenta viendo videos de YouTube y leyendo blogs, creyendo genuinamente que son perspicaces, sin reconocer que carecen de los conocimientos básicos para distinguir entre fuentes creíbles y no creíbles. Y confían más en sus conclusiones falsas que los expertos en las meticulosas, porque la verdadera experiencia implica ser conscientes de la incertidumbre y la complejidad. Lo que hace esto particularmente peligroso es que quienes caen en la desinformación a menudo se consideran excepcionalmente informados, con acceso privilegiado a la verdad que otros, demasiado ciegos o con el cerebro lavado, no ven. No son ellos los engañados. Todos los demás están engañados. Han despertado. Esta inflada sensación de confianza epistémica los hace resistentes a la corrección, porque admitir que se equivocaron requeriría admitir que su autoconcepto era falso, que no son el pensador crítico e ilustrado que creían ser. Así que se atrincheran encontrando explicaciones cada vez más elaboradas de por qué sus falsas creencias deben ser verdaderas, en lugar de aceptar la explicación más simple de que estaban equivocados. Otra vulnerabilidad psicológica es la necesidad de coherencia narrativa y de construcción de significado. Los humanos somos criaturas narrativas, damos sentido al mundo a través de narrativas, y la desinformación a menudo proporciona narrativas más satisfactorias que la realidad. La realidad suele ser aleatoria, sin sentido, llena de coincidencias y complejidad. Pero las teorías conspirativas y la desinformación proporcionan agencia, intención, villanos y héroes claros. Explican por qué suceden las cosas malas, quién es responsable y qué significa todo. Y psicológicamente, eso es profundamente satisfactorio. Una conspiración intencional es más manejable emocionalmente que una tragedia aleatoria o una complejidad sistémica. Psicológicamente, esta necesidad de significado es particularmente fuerte en tiempos inciertos o amenazantes. Cuando el mundo parece estar fuera de control, cuando los acontecimientos son aterradores e impredecibles,
Encontrar una explicación, incluso una falsa, proporciona alivio psicológico. Restaura la sensación de que el mundo es comprensible, de que los acontecimientos tienen causas y de que comprenderlas podría permitirnos protegernos. Por ello, durante crisis como pandemias, recesiones económicas o agitaciones sociales, las personas se vuelven más vulnerables a las teorías conspirativas y la desinformación, porque la necesidad psicológica de una narrativa explicativa supera la evaluación crítica. Lo que también es cierto es que, una vez que has construido una narrativa que da sentido a los eventos confusos, te involucras psicológicamente en ella. Se convierte en tu marco para comprender la realidad. Y la evidencia contradictoria no solo cuestiona creencias específicas, amenaza con derrumbar toda tu estructura de construcción de significado. Así que te resistes a ella, la incorporas a tu narrativa o la descartas por completo, porque la alternativa, aceptar que tu narrativa es falsa, significa regresar a la incertidumbre incómoda y al sinsentido del que intentabas escapar. Y para muchas personas, aferrarse a una falsa certeza es mejor que aceptar la incertidumbre verdadera. También influye la confianza y la credibilidad de las fuentes a la hora de determinar lo que la gente cree. No podemos verificar personalmente la mayoría de la información que encontramos. No tenemos tiempo, experiencia ni acceso. Por eso, dependemos de fuentes confiables. Y cuando estas fuentes comparten información errónea, somos vulnerables a creerla. Si tu pastor comparte información falsa, si tu presentador de podcast favorito promueve teorías conspirativas, si tu medio de comunicación de confianza presenta propaganda como si fuera un hecho, es probable que lo creas porque confías en la fuente. Y la confianza es una heurística razonable la mayor parte del tiempo, pero puede ser explotada. Psicológicamente, la creencia basada en la confianza es eficiente y necesaria. No se puede verificar todo. Hay que confiar en la experiencia y la fiabilidad de otros. Pero esto crea vulnerabilidad cuando las fuentes confiables son engañadas, comprometidas o engañosas intencionalmente. Y en entornos altamente polarizados, la confianza se fragmenta según las líneas tribales. Las personas confían en las fuentes que se alinean con su identidad y desconfían de las fuentes asociadas con tribus opuestas, independientemente de su veracidad. Así, existen fuentes de confianza liberal y conservadora, cada una al servicio de los sesgos de su audiencia, y la gente cree lo que sus fuentes confiables les dicen sin una evaluación crítica. Lo que hace esto particularmente problemático es que los esfuerzos por corregir la desinformación a menudo se interpretan desde esta perspectiva de confianza. Si alguien en quien no confías te dice que estás equivocado, su corrección confirma que debes tener razón. Estás siendo atacado por el enemigo, lo que valida tu postura. Por eso la verificación de datos suele ser ineficaz. Proviene de fuentes en las que los desinformados no confían, por lo que se descarta como propaganda. Y los intentos de generar confianza entre tribus son cada vez más difíciles en entornos polarizados, donde confiar en ellos se percibe como traicionarnos. Por lo tanto, la desinformación persiste en las cámaras de resonancia tribales, reforzada por fuentes confiables y protegida de la corrección por la desconfianza en la información externa. Entonces, ¿qué nos dice todo esto sobre la psicología de las personas que caen en la desinformación? Esa vulnerabilidad no se debe principalmente a la inteligencia ni a la educación. Se trata de mecanismos psicológicos universales que todos compartimos: sesgo de confirmación, razonamiento emocional, identidad tribal, facilidad cognitiva, exceso de confianza, necesidad de coherencia narrativa y creencias basadas en la confianza. Estos mecanismos suelen ser útiles, pero crean vulnerabilidades explotables que la desinformación aprovecha, y cualquiera, independientemente de su inteligencia, puede caer en la desinformación diseñada para explotar sus vulnerabilidades psicológicas específicas. Lo que está claro es que sentirse superior a quienes creen en la desinformación es injusto y peligroso. Injusto porque probablemente tú mismo creas en cosas falsas, pero aún no las has reconocido. Y peligroso porque esa superioridad te ciega a tus propias vulnerabilidades. Quienes confían más en que no se les puede engañar suelen ser los más fáciles de engañar porque no emplean el escepticismo adecuado. La humildad sobre tu propia falibilidad te protege.
Reconocer que tu cerebro tiene las mismas características explotables que el de los demás te hace más cuidadoso, más escéptico, más dispuesto a contrastar tus creencias con la evidencia. Si quieres protegerte de la desinformación, existen varias estrategias útiles. Primero, desarrolla una mejor metacognición. Reconoce los límites de tu conocimiento. Si no eres experto en epidemiología, no estás capacitado para evaluar la seguridad de las vacunas mediante tu propia investigación. Respeta el consenso de los expertos en áreas que no sean de tu especialización. Segundo, observa tus reacciones emocionales ante la información. Si algo te causa mucha ira o miedo, es señal de que debes frenar y verificar antes de creer o compartir. Las emociones fuertes deberían despertar escepticismo, no credulidad. En tercer lugar, busca activamente información que refute tus creencias. No te limites a consumir fuentes que confirmen tus creencias. Exponte deliberadamente a fuentes creíbles que las cuestionen. En cuarto lugar, verifica las fuentes. ¿Quién dice esto? ¿Cuáles son sus cualificaciones? ¿Tienen conflictos de intereses? ¿Esta información proviene de medios creíbles o solo de fuentes marginales? En quinto lugar, desconfía de la información demasiado pulcra, demasiado simple, demasiado malvada. La realidad es confusa y compleja. Si una explicación es narrativamente demasiado satisfactoria, es una señal de alerta de que podría ser falsa. Sexto, baja el ritmo. La desinformación se propaga por compartir impulsivamente. Tómate tu tiempo para verificar antes de volver a compartir. Pregúntate, ¿realmente sé que esto es cierto o simplemente confirma lo que ya creo? Séptimo, cultiva la humildad intelectual. Esté dispuesto a decir no lo sé. Esté dispuesto a cambiar de opinión cuando la evidencia lo justifique. Mantener creencias flexibles en lugar de considerarlas como una identidad central te permite actualizarlas cuando se cuestionan. Y por último, recuerda que equivocarse es parte del aprendizaje. Todos creemos cosas falsas. El objetivo no es la perfección, es estar dispuesto a reconocer y corregir errores cuando los descubres. Si alguien a quien amas ha caído en la desinformación, comprende que argumentar los hechos rara vez funciona. Gritar, eso no es cierto, y presentar pruebas suele ser contraproducente, lo que los hace insistir más. Lo que a veces funciona mejor es comprender la necesidad psicológica que satisface la desinformación. ¿Buscan significado en el caos? ¿Expresan lealtad tribal? ¿Superan el miedo? Si puedes abordar la necesidad subyacente con compasión y al mismo tiempo introducir la duda con delicadeza, tendrás más probabilidades de avanzar que mediante la confrontación directa. Además, mantén la relación. Es más probable que las personas reconsideren sus creencias si no están socialmente aisladas. Si todos los que discrepan las desconectan, solo les queda la comunidad de desinformación que refuerza las falsas creencias. Así que, si es posible, manténganse conectados, compartan su perspectiva con calma, siembren la duda, pero acepten que no pueden obligar a nadie a cambiar de opinión. El cambio de creencias ocurre internamente y a su propio ritmo. Lo mejor que pueden hacer es ofrecer información alternativa, mantener la conexión y ser un ejemplo de humildad intelectual. Al final, la psicología de caer en la desinformación revela nuestras vulnerabilidades compartidas. Todos somos susceptibles a la manipulación cuando se desencadenan nuestras emociones, cuando se invocan nuestras identidades, cuando la información confirma nuestros prejuicios o cuando confiamos en las fuentes equivocadas. Comprender esto debería inspirar humildad y compasión en lugar de juicios. Quienes creen en falsedades no son fundamentalmente diferentes a ti. Son simplemente seres humanos con cerebros humanos que navegan en un entorno informativo cada vez más diseñado para explotar las vulnerabilidades psicológicas. La proliferación de desinformación no se debe principalmente a un fallo individual, es un problema sistémico. Existen actores maliciosos que crean y difunden desinformación deliberadamente. Existen algoritmos que amplifican contenido emotivo, independientemente de su veracidad. Existen ecosistemas mediáticos polarizados que se basan en narrativas tribales en lugar de la verdad. Existe una creciente confianza en las instituciones y la experiencia. Todo esto crea un entorno donde la desinformación prospera y la verdad se debate. Y las personas, por muy inteligentes o bien intencionadas que sean, son vulnerables en este entorno. Así que sí, desarrollen una mejor alfabetización informativa, practiquen el escepticismo, verifiquen las fuentes, reconozcan sus sesgos, pero también aboguen por un cambio sistémico, apoyen el periodismo de calidad, luchen contra la amplificación algorítmica de la desinformación, reconstruyan la confianza en instituciones
creíbles, luchen contra la polarización, promuevan la educación en alfabetización mediática, porque la vigilancia individual no basta cuando el sistema está diseñado para engañarlos. Necesitamos tanto la responsabilidad individual como la acción colectiva para crear un ecosistema informativo donde la verdad sea más fácil de encontrar que las mentiras, donde la precisión se premie más que la interacción, donde las personas se sientan protegidas en lugar de ser explotadas por una psicología que no pueden evitar tener. Porque, en última instancia, caer en la desinformación es humano. Lo que hagamos al respecto, tanto individual como colectivamente, determinará si nos ahogamos en la falsa realidad o encontramos el camino de regreso a la verdad compartida.